Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, regresamos, son las 8 de la mañana, 31 minutos. Saludo, Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Ya en la mesa de los noticieristas, a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias, compañeros. Bueno, hay diversos temas. Hoy, por cierto, hubo conferencias de seguridad en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Hablaron de operativos, de aseguramientos, de la incidencia delictiva que se ha incrementado en el mes de octubre. Por cierto, así recibió la violencia al gobierno de Claudia Sheinbaum. Ayer perdón, en este marco, los senadores Higinio Martínez y Saúl Monreal de Morena se pronunciaron por parar el horror que se respira en el país como consecuencia de la violencia criminal. Sí, senadores de Morena. Durante la sesión de Comisiones Unidas en que fue aprobada la reforma al artículo 21 de la Constitución, perdón, para dar más facultades a la Secretaría de Seguridad, los senadores reconocieron el problema. Hay mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado de uno y de todos lados, cuando hoy lo que tenemos que evitar es lo que sucede. Lo de anoche se refirió al domingo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una masacre. A eso se llama una masacre, una matanza de más de 5 personas. La de Querétaro, donde 10 personas fueron asesinadas en el bar denominado Cantaritos, es lo que hoy debe de haber ya. Vinieron estos reclamos, llamó la atención, Milton. Bueno, siempre hemos comentado que la oposición de Morena o la oposición a Morena está dentro del mismo movimiento. ¿Por qué? Porque no se entiende como un partido político tal cual, sino es como una serie de corrientes y de grupos. Entonces, vean lo poderosa de la frase. Hay que parar el horror. O sea, ni al PAN, ni al PRI, ni al Movimiento Ciudadano se le había ocurrido algo tan duro al gobierno mismo. O sea, hay que parar el horror. ¿Y quiénes lo dicen? 2 senadores de estados que están padeciendo el horror. Uno es Higinio Martínez, del Estado de México, donde ha habido situaciones de alto impacto, y que, por cierto, el secretario de Seguridad del Estado de México es el exsecretario de Seguridad de aquí de Sinaloa, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones en la franja esa del cinturón entre Ciudad de México y el Estado de México, y el otro senador es Saúl Monreal. Saúl Monreal, oh sorpresa, hermano del líder de la Cámara, sí, hermano de la Cámara, y de hermano del gobernador de Zacatecas, ¿no? Entonces, levantan la voz y dicen, hey, ya. O sea, ¿por qué? Porque están pasando una serie de situaciones en ciertos estados de la República donde la inseguridad ha sido sistemática. Tamaulipas, Chiapas, aquí en Culiacán, en el centro del estado, Zacatecas, Guerrero ya con situaciones fuertes de terrorismo que teníamos como unos 3 años, donde incluso llegó a haber minas en las carreteras hacia camionetas. O sea, ya actos muy fuertes. Aquí ha habido 2 o 3 dispositivos de explosivos, ¿no? Que pues por fortuna y el ejército mexicano los ha logrado detectar y detonar, ¿no? Entonces, en lugares aparte, ¿no? Entonces, estamos en una situación en donde la violencia cambió y está cambiando sus métodos para imponer ciertos grupos criminales, para imponer sus condiciones o sus formas de ejercer el control de multitudes. O sea, aquí en Culiacán hay un control de multitudes. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo vida nocturna. O sea, ya en la tarde nos vamos a la casa y eso es un control de multitud ante una situación que puede darse, ¿no? Pero gracias a Dios no ha pasado. Entonces, estamos viendo cómo
los discursos de la oposición, ni en el Senado, ni en la Cámara, han logrado, han sido fuertes o que digan, miren, críticos. No, ni en el Congreso local. Pero tiene que salir una corriente de Morena, de senadores de tales o cuales estados, de Estado de México y de Zacatecas, a decir, hey, paren el horror ya, ¿no? Y bueno, vemos cómo ahorita en el marco legal, pues están buscando dar un superpoder, al secretario Harfuch, pues para armar una secretaría, una superpolicía. Vamos a ver cómo la arman. Así es. Hoy el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aseguró que el ataque al bar Los Cantaritos de Querétaro, en el que fallecieron 10 personas y 11 resultaron heridas, fue por la rivalidad que hay entre dos células delictivas. En esta conferencia, pues dijo que los agresores llegaron a atacar directamente a un sujeto identificado como Fernando N., además de que hay avances de la investigación. Y el tema, pues que en algunas semanas se focalizó en Sinaloa, para nosotros que acá vivimos, pues rebasa nuestras fronteras. Javier, son varios estados de la República los que están en una compleja situación de inseguridad. Sí, y efectivamente hay que recordar que aquí en la visita que hizo el secretario de Seguridad Pública junto con el secretario de la Defensa Nacional, hubo un paseo por la colonia Las Quintas. Y este tema de la inseguridad apenas iniciaba. Algunos lo interpretamos como un mensaje de que venían con toda la fuerza del Estado a tratar de tranquilizar. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que la violencia se ha desbordado, aunque no se quiera decir y aunque se diga que va disminuyendo. Y ahí están las estadísticas oficiales que nos dicen todo lo contrario. Efectivamente, ya no hay confrontaciones entre grupos armados dentro de la ciudad o con el ejército. Pero esta presencia de grupos delictivos diariamente se documenta a través de las llamadas a las líneas de emergencia, sobre todo en el medio rural y también en ciertos sectores de la capital del estado. Estamos viviendo en un estado prácticamente de sitio, donde los grupos delictivos nos están imponiendo un cambio en la forma de vivir. Y esta situación se ha ido extendiendo a otros estados de la República muy cercanos a la Ciudad de México. Sí. Entonces, lo que se interpreta es como un reto al nuevo gobierno que va iniciando. Ha habido asesinatos a unas cuantas calles de Palacio Nacional. Abogados muy conocidos asesinados en el centro de la Ciudad de México. Querétaro, que está muy cerca de la Ciudad de México. Puebla, que también empieza a tener graves problemas de violencia, no es nuevo esto también. Zacatecas, que hoy se dice que han disminuido los homicidios dolosos, pero sigue viendo un estado bastante grave. Guerrero, que siempre ha estado en el foco de la inseguridad. Morelos, que te ha tenido graves problemas. Entonces esto está planteando un grave problema nacional. Y yo creo que son estas voces de un mismo partido del gobierno donde dice, bueno, pues hay que hacer algo. Entonces esto que está anunciando de una supersecretaría, pues muy bien. Ha hablado de una subsecretaría de inteligencia, pero ¿en qué tiempo va a estar formada con el personal suficiente para hacer frente a esta delincuencia? Esto va a tardar, no va a ser rápidamente, será meses. Y todo muy bueno, pues hay que recordar que todo el mundo dice, ¿y en Sinaloa cuándo va a parar esta situación que estamos viviendo? Ya pues el comandante de la tercera región militar, que no debía haber dicho, pero pues yo creo que nos dijo la verdad, no sabemos cuándo y esto depende de los grupos delictivos. Y los servicios de inteligencia que se ha hablado tanto, que no han podido detener a las cabezas de estos grupos delictivos, qué está funcionando o qué ha dejado de funcionar. Entonces sí es preocupante lo que está pasando en el país. Y la zona de Querétaro, que no ha dejado, sí. Guanajuato, ¿no? También, que no ha dejado. Pero igual, hoy lo que estamos viendo es que en el caso de Querétaro ya había avisos de que los grupos delictivos estaban llegando. O sea, en estados donde ha habido tranquilidad y que de repente están viendo qué está sucediendo, ¿por qué no se prevé la situación? O sea, ¿por qué se permite que los grupos delictivos empiecen a operar? Y cuando pasa este tipo de hechos, pues la autoridad parece ser que ya está rebasada.
Así están las cosas. Bueno, hoy también llamó la atención, Francisco, que también comentaba Harfuch que durante este proceso de la presidenta de 39 días han detenido a 3,000 personas. Eso también comentaba. Bueno, tú la escuchas completa, ¿no? La mañanera. Sí, y ellos se van mucho por la numeralia y luego convierten a pesos y centavos lo que iba a costar, por ejemplo, la droga que decomisaron. Entonces, hablan de millones y millones de dólares. En fin, ellos, en concreto, tenemos 2 Méxicos mínimo. Uno es el que nos cantan de lunes a viernes desde las hoy denominadas mañaneras del pueblo. Ese es un México. Es decir, esa es la visión, es la narrativa, dijera Milton, del gobierno federal, en la voz primero, pues 6 años de presidente López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum. Pero el otro México es el que transitamos a diario, pues los ciudadanos. O sea, por eso muchas veces no coincide lo que escuchamos en la mañanera. Por cierto, observación como periodista. Las primeras 2 semanas que continuó la mañanera la presidenta Claudia, pues se miraban nuevos periodistas, reporteros, que inclusive le cubrieron la campaña, que venían de darle cobertura a ella desde que era jefa de gobierno. Pero quién sabe qué ocurrió, y hoy nuevamente están los otros personajes que ya conocemos a lo largo de 6 años. Ya es lo mismo, es decir, yo te picho la bola, yo te ayudo, yo te digo que bien vas, etcétera, etcétera. Y así es como en el mundo político van envolviendo en una burbuja de sí señor, y en este caso sería sí señora, con aquel ejemplo donde si el presidente, y en este caso la presidenta, pregunta ¿qué hora es?, le contesta el funcionario: las que usted guste, señor presidente o señora presidente. Entonces, ese México que nos dibujan de mañanera en mañanera no coincide con lo que el ciudadano vive día a día en los problemas de seguridad, economía, salud principalmente, ¿no? Entonces, creo que a eso nos tenemos que acostumbrar los próximos 6 años, y pues de repente hay voces como ese señor de Morena, senador o diputado federal, senador, cuando dice paremos este horror, o sea, paremos. ¿Por qué? Porque no se puede convertir el gobierno federal, y menos los estatales y menos los municipales, pues únicamente en recabar datos, poner la cinta amarilla, etcétera, etcétera. Porque nos dicen, y en esto ha insistido la presidenta Sheinbaum, de que a pesar de los pesares, que una cosa son los homicidios dolosos, pero otra cosa es que la estadística fría señala que van disminuyendo. Entonces esto, pues, ¿cómo cuentan ellos? ¿Cómo cuentan ellos todo esto cuando las cifras pues están a la vista? Entonces, sí, vino a Culiacán Omar García Harfuch, el jefe del secretario de la Defensa y todo, caminaron tantito ahí por las quintas, en fin, pero eso no ha bastado. Es decir, nos dicen que la estrategia va muy bien, pero pregúntenle a la gente que sale desde al amanecer a sus trabajos en qué condiciones transitan, ya sea en un camión urbano, en un vehículo, en bicicleta o en moto. Pero pregúntenle también aquí en Culiacán a aquellas personas que trabajan y que salen de su trabajo a las 9 de la noche y que se asoman y esperan ver vigilancia, esperan ver patrullas, y pues no ven nada. Afortunadamente está el mundo de los Uber, porque también hay veces que para las 9 de la noche quienes acostumbran por su economía a transportarse en un camión urbano, pero se ponen más caros, Francisco. Sí, sí. Los Ubers. Bueno, así es, efectivamente. Sí. Entonces, insisto, acostumbrémonos. Ese es el México de Palacio Nacional, el que nos dibujan, y este es el México que estamos viviendo el resto de los ciudadanos, y si no, que nos pregunten a quienes habitamos aquí en Sinaloa, en Culiacán,
que por cierto hoy, vaya regada que pegó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuando dijo que la feria ganadera se iba a realizar. Tuvo que rescatarlo minutos después la propia presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que iba a hablar con el gobernador, ayer estuvo con él, y que si el gobernador decidió suspender la feria, el gobierno federal lo va a apoyar en sus decisiones. Así de sencillo, Francisco. Sí, llamó la atención, ¿no?, ese comentario de Harfuch, que por cierto habló, les decía, de varias detenciones, hablaba de 3,000 detenciones y aseguramiento de 15 narcolaboratorios entre Sinaloa y Baja California, con daños al narcotráfico por más de 5,000 millones de pesos. Ese es el argumento que él daba. Entre los detenidos confirmaba, pues sí ha habido algunos objetivos importantes. Uno de ellos, identificado como el Fantasma, presuntamente fue jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán en su momento, entre otros, y presentaron ahí algunas imágenes, pero ahora pues no se sabe porque aparecen con un cintillo en los ojos, Milton, y a veces con el puro nombre sin el apellido, ¿no? Sí. Pero pues sí, entre ellos Marcelino N. Milton. Sí, coincido ahí con Francisco. La forma de comunicar la narrativa es muy cuantitativa. Tantos narcolaboratorios, tantos detenidos, el número de esto, tras. Pero yéndonos a lo cualitativo, a observar, a ver, a revisar, pues hay entidades donde pues el miedo, aunque los homicidios no son tantos, sí son entidades o donde el miedo persiste o la insatisfacción de lo que esté pasando. Y efectivamente, o sea, en la construcción del discurso de Morena, y lo hemos dicho, para forjar unidad en el país, para generar la unidad que los gobiernos anteriores habían causado, ellos construyeron a través de lo que son los programas sociales, y los programas sociales pasados a la Constitución. Eso le generó a la gente mucha certidumbre de seguir recibiendo esos programas sociales. Pero para dar esos programas sociales en el presupuesto, que el presupuesto es como una cobija, te tapas una parte y te destapas otra, ¿no? Entonces, ha habido programas o acciones gubernamentales que se han descuidado. Entonces, obviamente, de las que más han fortalecido es a las Fuerzas Armadas, con altos presupuestos, claro, porque también hacen obra. Pero en esa función de hacer obra y proveer seguridad, pues los militares sí, en esta parte de la historia del país, sí han quedado a deber, ¿no? O sea, sí no han sabido o no han querido. ¿Por qué? Porque tal vez, ¿a quién beneficia el caos? Aquí sería la pregunta. O sea, el miedo que hay en Culiacán, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro ahorita, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Entonces, ahorita el Estado mexicano no tiene de quién echar mano para preservar la paz. Y está usando y está tomando al ejército mexicano. Y es el ejército el que está saliendo, pero no solo a dar seguridad, para lo cual no está diseñado el ejército mexicano. Las armas no están diseñadas, las armas de la patria están diseñadas para protegernos a nosotros de algo extranjero, de algo que viene de fuera, no de los ciudadanos mismos. O sea, no, desde ahí no está diseñado para eso el ejército, pero Javier lo explica muy bien siempre, ante esa formación del Estado, en quién controla al Estado, si son los civiles o los militares, en esas pugnas históricas que ha habido y que ha habido grandes quiebres sociales. Uno de ellos es el 68, otro es la matanza de Corpus y Ayotzinapa. Ante esas pugnas, García Luna también, o sea, el Negro Durazo, ante esas grandes pugnas, siempre el ejército ha ganado la gran mayoría. En los 70s no, con Echeverría, porque Echeverría pues era muy perverso. Y bueno, entonces, ante esa situación, ahorita ¿qué tenemos? A un ejército empoderado, y no solo empoderado, controlando al Estado mexicano. Javier Cabrera. Sí, yo creo que tienen que hacer unas acciones más concretas y sobre todo pacificar los estados donde está convulsionando, porque eso está extendiendo a otras entidades donde los grupos delictivos que están viendo
que hay un gobierno que va iniciando y que no tiene todavía, pareciera ser una radiografía de cómo está la situación, lo cual no creo que así suceda, porque los servicios de inteligencia ahí están, los nuevos secretarios de la Defensa y de la Marina son personas que conocen muy bien y que forman parte de las Fuerzas Armadas, que sí saben muy bien cómo está la radiografía y cómo se están moviendo estos grupos delictivos. Al haber una ausencia del Estado, pues los grupos delictivos se van apoderando de territorios, lo cual hace mucho más difícil. Si buscan por ahí usted una conferencia que hizo por ahí el expresidente de la República, Felipe Calderón, donde habla de este tema, hace 10 o 15 años, él habla, ¿no? que se le va a dificultar al Estado un momento de cómo ir rescatando las zonas donde la delincuencia ya está muy metida. Incluso algunos militares han hecho declaraciones el sexenio pasado de lo que sucedía en Guerrero en esos momentos, que decían que había un análisis que para recuperar el estado de Guerrero totalmente se requería como 15 años. Entonces es un periodo bastante largo. Todavía. Pero entonces alguien pregunta, ¿y por qué no se hizo antes algo? Eso es lo que está sucediendo ahorita con Querétaro, que están diciendo. Si la autoridad ya sabían o veían que empezaban a filtrarse los grupos delictivos, a tratar de controlar las zonas en una disputa, ¿por qué no se les combatió? ¿Por qué se les permitió llegar? Y ahorita efectivamente son disputas, y lo mismo está sucediendo en Sinaloa, que hay una disputa que se veía venir a raíz de la detención de Ismael Zambada, ¿no? Que ya se tenía el pronóstico de que algo podía suceder. El mismo Estado dio declaraciones en ese sentido, que estaban preparados para hacer frente a una posible rivalidad. Y hoy estamos sufriendo esto. Así es. Pero ¿cómo estamos en el país? Estaba yo leyendo algunos datos, por ahí les compartí la incidencia. Dice Francisco, el 50% de los asesinatos en México se concentran en 7 entidades. Digo, aquí en Sinaloa pues tenemos nuestra propia situación, que pues la vivimos, la sufrimos, la cuestionamos, como lo han venido comentando aquí en la mesa y lo comentamos de manera cotidiana, pero el 50% de los asesinatos de México se concentran en 7 estados. Guanajuato 10.3%, Baja California 8%, Estado de México 7.6%, Chihuahua 6.7%, Jalisco 6%, Guerrero 5.9% y Nuevo León 5.4%. Seguramente Sinaloa está enseguidita. Pero pues así están las cosas. Sinaloa ha subido enormemente, sí, obviamente en septiembre, octubre y lo que va de noviembre en incidencia delictiva. Habrá que ver si esta cifra es mensual o es el concentrado anual. Francisco. Sí, ahorita que decía Cabrera lo de cuando era presidente Felipe Calderón, fue en una reunión donde alguien increpó al presidente reclamándole el error de haberle declarado la guerra al narcotráfico. Y el presidente le contestó, le dijo, no sé en un futuro si llegue otro presidente que haga todo lo contrario y baje la guardia y le dé barra libre al narcotráfico, pero ahorita, si no hago esto, le dijo, lo van a lamentar después futuras generaciones. No se puede seguir dejando libre que hagan y deshagan, algo así, ¿no? Fue muy fuerte la respuesta del presidente Felipe Calderón en ese tiempo. Y como dice aquí en el chat Juan Carlos Portillo Quiñones, dice, son 3 Méxicos, me corrige los que tenemos, dice. El que nos cuentan, dice, el que soñamos y el que vivimos. Totalmente de acuerdo. Ahora, vean ustedes cómo muchas veces el propio partido en el poder, es decir, Morena, es decir, Claudia Sheinbaum, que siempre fue la preferida del presidente López Obrador para que lo sucediera, cómo ellos mismos a veces reconocen, sin proponérselo, que hubo cosas que no funcionaron. Por ejemplo, hace algunas semanas la presidenta Sheinbaum dio a conocer el nuevo método para garantizar puntualmente el abasto de medicamentos a todos los mexicanos. Bueno, López Obrador había dicho que se quitaba el nombre si no lograba que los medicamentos llegaran a todos los rincones del país, y dijo, como lo hacen algunas compañías que venden papas, que venden refrescos, etcétera. Nunca se cumplió, al contrario. Luego,
anuncia la presidenta Sheinbaum algo que ella denomina el bachetón, es decir, un programa nacional para tapar y arreglar todos los baches. No se podría haber anunciado un programa de ese nivel nacional si no estuvieran las calles y los caminos destruidos. Entonces se anuncia con bombo y platillo el bachetón, y que si usted va por la carretera, algún camino, y ve un bache, una vez que ya lo agarre antes de que lo tapen, le tome una fotografía y mande la foto a tal parte, etcétera, etcétera. Entonces ellos mismos van reconociendo ese tipo de fallas. Falta ver, estamos a unos días de que el gobierno federal presente su proyecto de presupuesto para el 2025. Ahí hay que estar muy atentos. Ahí se va a notar, ¿no? Ahí se va a notar. No, ayer eso de que... Habrá señales. Ayer eso de que reunieron a todos los gobernadores con la presidenta en Palacio Nacional para lo del bienestar. Bueno, pues que se lo cuenten a un chile poblano que no tiene ojos. No sabemos si fue para decirles, oigan, el año próximo la cosa viene difícil, va a haber recortes, etcétera, etcétera, porque hay una situación. El actual secretario de Hacienda, que fue el mismo de López Obrador, él condicionó continuar, pero pegándole al gasto público. Es decir, ¿por qué? Porque ya no aguanta más endeudamiento el país, porque de una manera u otra nos llevaría a una recesión, y cuando el gobierno mexicano, del PRI, del PAN, cuando tiene problemas económicos, ¿de dónde saca el dinero? Impuestos, terrorismo fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy atentos a eso. No, ya, y bueno, ya nos anunciaron parte de eso ayer. bueno, ok, ahorita nos dice ahí, nos orienta un poco Cabrerita. Y ahorita, ¿cuál es el numerito? El Buen Fin, y que ya viene la Navidad. Bueno, dice nuestro colega Adrián Luján en Mazatlán, saludos. Fue en Nuevo León, dice, un estudiante lo increpó y Calderón lo dejó hablar, sí, y le dio esa respuesta que comentaban, dice el expresidente. Saludos, Adrián. 30 segundos, Javier, nos vamos. Sí, mira, en cuestión de las estadísticas, si vemos las estadísticas del sexenio pasado del Quirino Ordaz Coppel, la tendencia en homicidios dolosos efectivamente vino hacia la baja. Pero, y algunos delitos de alto impacto, pero los delitos del fuero común o que van hacia el patrimonio de las personas fueron incrementando, se fue cambiando la forma de operar hasta el mes de septiembre, cuando empezó esta disputa. Por eso es que Sinaloa no aparece en la radiografía nacional como un estado violento. Sin embargo, quienes expertos en la materia dicen que estas encuestas o estadísticas no son muy confiables, porque está el tema de los desaparecidos. Hoy hay un número tan alto. Pero ya está en la estadística, ¿no? Sí, hay número de estadística también, porque dice que no los cuentan. Y lo que no cuentan homicidios son los presuntos delincuentes abatidos, sí, ¿no? Bueno. No cuenta como homicidio doloso. No tampoco cuenta en el fuero común, pero en el fuero federal sí los tiene. En la cifra nacional, sí. Sí, por eso es que las cifras que da la Fiscalía del Estado y las que se llevan los expertos de materia no coinciden, porque no meten al número de militares que han caído o los delincuentes que han caído abatidos en estos enfrentamientos. Entonces, sí, en estos momentos, por eso Sinaloa no aparece, pero a fin de año va a volver a entrar por el número tan alto que tenemos, y sobre todo el tema de los desaparecidos, que nadie sabe y que tampoco la autoridad puede decir que están muertos, ¿no? Nadie puede presumir eso, porque hasta que lo pueda confirmar. Sí, muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Dice Pati Lemos, dice, yo salí rumbo al Iste a las 5 a.m. y en el trayecto no me encontré ninguna patrulla, dice. No. Saludos, los estoy escuchando. Ni en la noche encuentra ni uno. Milton, en esos 3 Méxicos vamos haciendo algo así, un ejercicio normal, ¿no? El miedo en Culiacán. La narrativa te dice, es que es miedo por ratitos. O sea, no es que tengas miedo toda la semana o todo el día, no, es por ratitos. Ahora, la realidad es que sí hay un humor social con miedo. ¿Y cuál soñamos? Pues ya no tener miedo en Culiacán, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, bajo esa hipótesis del compañero internauta,
Ese es el México que estamos viviendo ahorita. Así es. Milton, muchas gracias. Francisco Arismendi, 30 segundos. O sea, habría que hablar con el grupo musical Maná para que nos cambie la letra de cómo pudiera vivir sin aire, y en Sinaloa cómo quisiéramos poder vivir sin miedo. Sí. Y ojo, a Sinaloa su actividad primaria es la agricultura. No va a haber suficiente agua. Esa es la siguiente agenda. Bueno, no va a haber suficiente agua. Y pues muchos ejidatarios, muchos productores mejor no van a sembrar, y quienes van a rentar las tierras se van a apoderar de la poca agua que hay, y ya se imaginarán quiénes irán a hacer, pero el impacto en la agricultura es negativo de a futuro. La pesca anda por los suelos, el turismo, principalmente Mazatlán, se ha desplomado por esta situación que vivimos. Vienen días difíciles también para la economía sinaloense, y hasta la semana pasada, por lo que decían ahorita, ya se contabilizaban oficialmente 416 homicidios por la narcoguerra que tenemos actualmente. De septiembre a la fecha. Efectivamente, así es. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Esperemos, como dices, pues nuevos momentos, ¿verdad? Para Sinaloa, y nuevas estrategias también. Atención, autoridades de todos los niveles. Así nos despedimos, los dejamos bien acompañados, mejores noticias, mejor contenido de entretenimiento con nuestro compañero, todos los compañeros de Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo de los noticieristas. Que la pase de lo mejor.